Buen día, profesor Miguel Ángel Espinosa Arreola. Mi nombre es Cristina Silva Rivera, soy alumna de la Universidad Virtual para el Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22002697. El día de hoy, 1 de abril, desarrollo para usted el reto número 5, que tiene por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, competente a la licenciatura de Derecho en su especialización Derechos Humanos. En el presente producto abordaremos el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, cuya sentencia fue emitida el pasado día 23 de noviembre del año 2009. El caso se centra en la desaparición forzada del ciudadano Rosendo Radilla Pacheco, ocurrido el pasado día 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, México, durante una época llamada Guerra Sucia. Rosendo Radilla, un compositor y líder social, fue arrestado por elementos en el activo del ejército mexicano en un retén militar cuando viajaba con su hijo. La detención se llevó a cabo sin una orden judicial y sin que hubiera un motivo legal aparente. Rosendo fue llevado a un cuartel militar. No se volvió a tener noticias sobre su paradero desde entonces. El hecho de que las autoridades mexicanas no hayan proporcionado información sobre su paradero o reconocido oficialmente su arresto constituye a una desaparición forzada. Durante muchos años sus familiares hicieron varios intentos para hallarlo y reclamar justicia denunciando ante las autoridades del país. No obstante, a lo largo de este proceso se encontraron con diversos impedimentos, entre los cuales destacan que no se realizó una investigación eficaz, los culpables no fueron identificados ni castigados y no se encontraron sus restos ni se aclararon los acontecimientos. El caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque el Estado mexicano no respondió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo llevó ante el tribunal alegando que la desaparición persiste porque no se ha establecido el destino de la víctima. Asimismo, se tuvo en cuenta que esta circunstancia causó importantes daños a sus familiares, los cuales han padecido durante años la incertidumbre, el sufrimiento y la ausencia de justicia ante esta situación. Antes de llegar a la corte, el caso tuvo varias etapas, los cuales se enlistan a continuación. Como número 1 tenemos la presentación del caso con fecha 15 de noviembre del año 2001 por parte de organizaciones de derechos humanos y los familiares de la víctima. Como número 2 tenemos la etapa de admisibilidad con fecha 12 de octubre del 2005, donde se realizó la evaluación de que se hayan agotado todos los medios internos del Estado respecto de este caso, y fue admitido mediante el informe 65/05, donde se determinaron las posibles violaciones a los derechos humanos, como la vida, la libertad personal y la integridad. Como número 3, el análisis de fondo se realizó hasta el año 2007, emitido a través del informe 60/07, donde se concluye que la desaparición forzada era responsabilidad del Estado mexicano. Como no se llevó a cabo una investigación ni se impusieron sanciones apropiadas a los culpables, existía impunidad. Se violaron diversos derechos protegidos por la Convención Americana, ya dichos anteriormente, y de la misma forma la Comisión dio al Estado sugerencias, las cuales fueron analizar los hechos de forma eficaz, castigar a los culpables y restaurar a las víctimas. Como número 4, y debido al incumplimiento del Estado, con fecha 15 de marzo del año 2008, la Comisión Interamericana decide llevar el caso ante la Corte. La Corte Interamericana elaboró varios argumentos fundamentales para establecer la responsabilidad del gobierno mexicano. Estos no solo resuelven el caso, sino que también sientan bases significativas sobre el derecho internacional. Entre estos análisis tenemos los siguientes. 1. La desaparición forzada como un quebrantamiento permanente. La Corte afirmó que la desaparición forzada es un crimen de naturaleza constante y permanente. Como número 2, la responsabilidad del Estado por falta de acción y omisión. Quiere decir que si el Estado tiene conocimiento de los hechos, pero aún así no actúa, esto no nos da ningún tipo de garantías al respecto. Como número 3, múltiples infracciones de derechos humanos. 4, la Corte admitió que los parientes también son víctimas por las siguientes razones: el padecimiento emocional, la incertidumbre extendida y el no tener acceso a la verdad y a la justicia también forma parte de una vulneración ante sus derechos humanos. Como número 5, tenemos la restricción del fuero militar. Quiere decir que cuando las víctimas son civiles, la jurisdicción militar no debería ser responsable de los casos de violaciones de derechos humanos. Como número 6, tenemos que la Corte obligó al Estado mexicano a modificar su legislación a partir de este caso, lo que se traduce en la obligación de ajustar el derecho interno ante estas situaciones para que no vuelvan a repetirse. Como número 7, la Corte además admitió que tanto las víctimas como la sociedad tienen derecho de saber lo que está sucediendo, es decir, los casos no deben de mantenerse herméticos. Los familiares siempre deben de estar en constante comunicación con las autoridades para saber qué es lo que está pasando. En conclusión, como pudimos observar en el resumen del presente video, la sentencia del caso Radilla
Padilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos es sumamente relevante e importante porque estableció un precedente crucial para salvaguardar de los derechos humanos tanto en México como en el sistema interamericano. Este fallo no solamente demostró que el Estado es responsable de la desaparición forzada, sino que además definió criterios fundamentales como el hecho de que este delito tiene un carácter continuo y por lo tanto hay la necesidad de que se lleve a cabo una investigación eficaz. Asimismo, restringió el empleo del fuero militar en situaciones de las que se violan los derechos de los civiles, con lo cual se fortalece la justicia. La sentencia fomentó también la modificación de las leyes en México al promover que éstas se ajustaran a los estándares internacionales. Además, admitió el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas y sus allegados. En total, constituye un progreso importante en la consolidación del Estado de Derecho y una batalla contra la impunidad. Muchas gracias.